Hola hermanos y bienvenidos nuevamente al estudio del libro de Éxodo. En esta lección número 10 estaremos viendo el capítulo 7 versos 1 al 13, donde veremos Moisés y Aarón que finalmente se van a enfrentar con Faraón. En verdad, este es el comienzo de su ministerio en liberar al pueblo de Israel de su esclavitud en Egipto. Entonces, como ya vimos, ya han hablado con Faraón una vez. Luego de ese momento, Faraón incrementó el trabajo de los israelitas, tanto que hizo las cosas más difíciles para ellos. Luego Moisés habló con Dios y le presentó esto, y Dios le dijo, como vimos en nuestra última lección, yo te voy a mandar y tú vas a hacer grandes milagros, lo cual obviamente se refiere a las 10 plagas que estaremos por comenzar a ver en la próxima lección. Pero en esta vemos este primer intento que van a hacer Moisés y Aarón de ir y hablar con el faraón. Y pues como digo, esto es lo que veremos en esta lección. Aquí el texto dice que vamos a concentrarnos en los versos 1 al 13 del capítulo 7. Y comenzaremos en verdad en el capítulo 6, la última parte, el verso 28, que no son muchos, pero aquí veremos y luego entraremos en el capítulo 7. Vamos a ver primeramente lo que vamos a ver en esta sección y luego podemos dar lectura del texto al ir estudiando juntos, ¿no? Bueno, como ya mencionamos, Dios les va a decir a Moisés y Aarón que ahora sí deben comenzar su ministerio. Esto se verá en los primeros 7 versos, lo cual ellos van a hacer, ¿no? Y también podemos ver cómo el comienzo de este ministerio va a ser Dios va a demostrar su poder contra Egipto, contra Faraón, por medio de las 10 plagas. Y eso es lo que están comenzando aquí de verdad. El verso 7 del capítulo 7 nos va a decir la edad de Moisés y Aarón, que los dos ya son algo de, vamos diciendo, edad avanzada aún para los tiempos antiguos aquellos, ¿no? No son jóvenes Aarón y Moisés cuando comienzan todo esto, ya son hombres bien avanzados de edad. Y también vamos a ver en la última parte del estudio, el capítulo 8, perdón, 7, versos 8 al 13, vamos a ver la vara de Aarón, que aquí va a ser un milagro. Esta es la misma vara que ha sido de Moisés, es la vara de Dios, pero dependiendo en quién está ejerciendo el milagro, se llama la vara de Aarón o la vara de Moisés. En este caso, Aarón va a ser el más activo y por eso veremos lo que la vara va a hacer, o mejor dicho, lo que Aarón va a hacer con esta vara, ¿no? Vamos a ver que se va a convertir en una culebra y se va a comer a las otras culebras que habían sido hechas de varas también de los egipcios, de los hechiceros egipcios. Bueno, esto veremos en esta lección y como siempre vamos a terminar esta lección viendo algunos puntos o ideas que podemos aprender para nosotros hoy en día, viviendo nuestras vidas como cristianos, ¿no? El pueblo de Dios de hoy. Así que vamos a comenzar. Vamos a leer los primeros 7 versos. Si gustan leerlo conmigo, voy a presentar el texto aquí para que puedan verlo si es que no tienen sus Biblias. Pero vamos a ver la primera parte. Este capítulo 6, verso 28, hasta el capítulo 7, verso 1. Dice la palabra de la siguiente manera. Cuando Jehová habló a Moisés en la tierra de Egipto, entonces Jehová habló a Moisés diciendo, Yo soy Jehová. Di a Faraón, rey de Egipto, todas las cosas que yo te digo a ti. Y Moisés respondió delante de Jehová, He aquí yo soy torpe de labios. ¿Cómo pues
me ha de oír Faraón. Jehová dijo a Moisés, mira, yo te he constituido Dios para Faraón, y tu hermano Aarón será tu profeta. Tú dirás todas las cosas que yo te mande, y Aarón tu hermano hablará a Faraón para que deje ir de su tierra a los hijos de Israel. Y yo endureceré el corazón de Faraón y multiplicaré en la tierra de Egipto mis señales y mis maravillas. Y Faraón no os oirá, mas yo pondré mi mano sobre Egipto y sacaré a mis ejércitos, mi pueblo, los hijos de Israel, de la tierra de Egipto con grandes juicios. Y sabrán los egipcios que yo soy Jehová cuando extienda mi mano sobre Egipto y saque a los hijos de Israel de en medio de ellos. E hizo Moisés y Aarón como Jehová les mandó, así lo hicieron. Era Moisés de edad de 80 años y Aarón de edad de 83, cuando hablaron a Faraón. Bueno, vamos a quedarnos aquí en el verso 7 y como ya podemos ver, aquí los puntos que se están haciendo al comienzo son de esta forma. Bueno, Dios le dice, es hora de comenzar, ¿no? Ahora sí, deben ir y hablar con Faraón, y esto pues parece que le causa a Moisés recordar su temor una vez más, y aquí vemos la excusa que Moisés otra vez presenta, una que ya hemos visto, y él dice, yo soy torpe de labios, yo no puedo hacer esto. Yo no puedo hablar con Faraón, yo soy torpe de labios, ¿verdad? Como había dicho antes. Y esto pues debe recordarnos que este proyecto que Dios les había encomendado por hacer, de ir y hablar a Faraón, no fue algo fácil para ellos, ¿no? Les fue difícil, les causó temor. Ya vemos cómo Faraón respondió la primera vez de incrementar el trabajo más fuertemente sobre los israelitas. Ahora Moisés tal vez piensa, ¿qué más va a hacer en contra del pueblo? ¿Cómo va a reaccionar Faraón? Y todo esto le da miedo. Y es obvio, ¿verdad?, que esto le afectó grandemente a Moisés. Por lo cual Dios le responde diciendo otra vez, no te preocupes, Aarón será tu profeta. Yo te pondré a ti, Moisés, como Dios para Faraón. En otras palabras, Aarón va a ser el que hace el trabajo de hablar. Tú vas a ser más como un símbolo de poder, Moisés. Aarón va a hablar, no te preocupes, ¿verdad? Y otra vez vemos cómo Dios trabaja para afirmar a Moisés y decirle, no te preocupes, va a estar bien, Aarón te va a ayudar, ¿no? Y esto debe calmar los nervios de Moisés un poco. Sin embargo, también escuchamos lo que Dios les dice. Este trabajo no va a ser fácil. Faraón no va a oírles. Él no va a poner atención. Es decir, no va a obedecer lo que ustedes dicen. Y vemos aquí una frase interesante cuando dice Dios en el verso 3. Yo endureceré el corazón de Faraón y multiplicaré en la tierra de Egipto mis señales y mis maravillas, ¿verdad? Todo esto nos indica que es trabajo de Dios. Dios es el que está haciendo esto. No tanto Moisés ni Aarón, sino Dios. Y porque Faraón no los va a oír, porque como vamos a ver, Faraón mismo va a endurecer su corazón. Dios dice, yo voy a endurecerlo más. Es decir, porque Faraón va a rechazar a Dios. No va a creer los milagros. Faraón va a decir, no, esto no es verdadero. Esto no es poderoso. Y rechaza a Dios. Él mismo, Faraón mismo,
endurece su corazón contra Dios, como veremos. Lo que Dios está diciendo aquí es, cuando él hace eso, Faraón, Dios lo va a endurecer aún más, porque Dios nos entrega a las decisiones que nosotros tomamos. Por ejemplo, si nosotros escuchamos la palabra de Dios y la rechazamos, nos endurecemos, Dios pues nos permite tomar esa decisión. Pero luego Dios, como al decir, porque has escogido esto, yo te entrego a eso. Si quieres pecar, bien, yo te dejo ir por ese camino, pero voy a demandar de ti respuesta. En otras palabras, Dios permite que nosotros tomemos nuestras decisiones según lo que queremos, pero siempre nos mantiene de acuerdo de su palabra. Si escogemos pecado, Dios nos permite, pero también nos va a juzgar por el pecado que hemos decidido hacer. De la otra forma, si nosotros escuchamos la palabra de Dios y obedecemos la palabra de Dios, entonces el resultado es bendición. Esto ya lo hemos visto varias veces. Entonces aquí cuando dice Faraón no los va a oír y Dios lo va a endurecer más, es porque Faraón se endurece primero. Dios solamente enfatiza lo que ya nosotros hemos decidido por nosotros mismos. Y como digo, veremos esto a lo largo de nuestro estudio de esta sección. El verso 6 nos afirma que después de todo esto, Moisés y Aarón obedecieron la palabra de Dios. Ellos hicieron lo que Dios les había mandado y el texto demarca su obediencia. Otra vez, la razón siendo porque este proyecto no fue algo fácil. Tenían temor, era difícil, se estaban enfrentando con el hombre más poderoso de todo el mundo en ese tiempo, el rey de Egipto. Pero ellos obedecieron la palabra de Dios aún, que nos ayuda a nosotros a entender que a veces el trabajo tal vez puede ser algo difícil, pero en fin se requiere nuestra obediencia, como vemos aquí de Aarón y de Moisés también. Bueno, y el verso 7 nos dice que cuando comenzaron su trabajo al que Dios les había llamado, su edad era de 80 para Moisés, años de edad, y Aarón tenía 83. Recordamos que Aarón era mayor a Moisés. Pero vemos esto aquí, creo que se nos indica su edad para enfatizar sobre nosotros que Dios los está usando ya después de mucha preparación. Son hombres que han ya tenido muchos años de vivir, han estado escuchando la palabra de Dios y ahora sí están listos. La preparación de Dios, podemos decir, ya se ha tomado en la vida de Moisés y Aarón y ahora sí están listos para hacer este trabajo. Y pues veremos qué lo van a hacer, en fin. Bueno, esto nos lleva a la siguiente sección, el verso 8 al 13, donde veremos la vara de Aarón y las otras culebras. Pero vamos a leer el texto primero, como hemos hecho, y ver cómo se presenta esta parte. Versos 8 al 13 dice: Habló Jehová a Moisés y a Aarón diciendo: Si Faraón os respondiere diciendo: Mostrad milagro, dirás a Aarón: Toma tu vara y échala delante de Faraón para que se haga culebra. Vinieron pues Moisés y Aarón a Faraón e hicieron como Jehová lo había mandado, y echó Aarón su vara delante de Faraón y de sus siervos, y se hizo culebra. Entonces llamó también Faraón sabios y hechiceros, e hicieron también lo mismo los hechiceros de Egipto con sus encantamientos. Pues echó cada uno su vara, las cuales se volvieron en culebras, mas
la vara de Aarón devoró las varas de ellos. Y el corazón de Faraón se endureció y no los escuchó como Jehová lo había dicho. Muy bien, vemos aquí pues lo que sucede. Dios les prepara a Aarón y a Moisés cuando él les dice si Faraón pide milagro. Y pues debemos entender esto de la forma de pensar de los reyes paganos de aquel entonces. Se habla con poder. Entonces Faraón va a pedir no solamente palabras que ellos hablen, pero acciones de fuerza y de poder. Eso se respetaba. Los dioses, entre comillas, de aquel entonces, supuestamente eran dioses de poder. Muéstrame el poder. Y nuestro Señor, sabiendo esto, les dice a Aarón y a Moisés, cuando Él pide por una señal, ustedes van a hacer esto. Aarón, tú vas a tirar tu vara sobre el suelo y va a convertirse en culebra, lo cual Él hace. Pero lo que nos impresiona es que Faraón pide a sus hechiceros, dice aquí el verso 10 y también el 11, hechiceros y sabios, a los cuales ellos vinieron y ellos hicieron lo mismo, tiraron sus varas de alguna forma, ¿verdad? Y también se convirtieron en culebras. Así que ellos están copiando el milagro que acaba de hacer Aarón, ¿no? Lo cual era como una refutación, ¿no? Tu Dios es poderoso, bien, mira los dioses de nosotros, ellos pueden hacer lo mismo, ¿no? Ahora, es obvio que esto no era de verdad, era un tipo de truco que estaban haciendo, ¿verdad? Estos hechiceros. No era un milagro verdadero. Sin embargo, Faraón creó, ¿verdad? Lo que ellos hicieron, aunque era algo falso. Vemos que él tiene más confianza en lo que ellos hacen. Pero aquí viene el milagro verdadero. Y dice el verso 12 que la vara de Aarón, que se había convertido en culebra, en verdad devoró a las otras culebras. No era solamente que se había convertido en una culebra su vara, sino que demostrando su superioridad, demostrando su fuerza mayor, la culebra, vara de Aarón, se comió a las otras. Y eso sí, fue un milagro que no pudieron reproducir, ¿verdad? Estos hechiceros. No se dice nada de que ellos, pues, convirtieron a otras varas en culebras o algo por el estilo. No, la vara de Aarón, demostrando el poder de Dios, se comió y devoró a las otras culebras. Entonces es como Dios poder decir, mi poder es mayor a cualquier poder de los dioses de ustedes egipcios, ¿verdad? Entonces, la vara de Moisés, impresionante aquí, comiéndose, devorando a las otras culebras. Pero vemos, este faraón no es fácilmente determinado en cambiar su opinión. Dice el verso 13 que él endureció su corazón. Como dije antes, es importante ver esta declaración. Faraón vio la evidencia, vio el milagro, vio el poder y la fuerza superior de Dios, pero él lo negó, lo rechazó. Y dice el texto, él endureció su corazón. Faraón toma la decisión de rechazar el milagro que ha sido presentado, ¿no? Y de esta forma vemos, Dios no le hace nada a Faraón. Faraón hace esto de su propia decisión. Vemos que él rechaza otra vez la fuerza de Dios en este milagro. Pudo haber creído, pudo haber dicho, wow, eso sí es impresionante. ¿Qué le pasó a las otras culebras? Este Dios de Aarón y Moisés es superior, debo poner atención, pero no fue así.
Él simplemente negó el poder que se le demostró. De esta forma se demuestra la dureza de su corazón. Y como veremos, esto va a continuar más adelante también. Bueno, viendo estas dos secciones, pues, versos 1 al 7 y luego esta sección que acabamos de mencionar, 8 al 13, ¿qué podemos aprender para nosotros hoy? ¿Cuáles son algunas lecciones o podemos decir aplicaciones, principios de esta parte de Éxodo capítulo 7? Bueno, vamos a ver varias cosas, pero número uno, me gustaría enfatizar una vez más el temor que tuvo Moisés al comienzo. Cuando él dice, yo soy torpe de labios, vemos que otra vez se presenta el temor que tenía Moisés. Pero debemos ver que aún con temor, esto no debe detenernos en cumplir el trabajo de Dios. El temor no debe ser obstáculo para nosotros en cumplir la voluntad de Dios en nuestras vidas o de negar la palabra de Dios en nuestras vidas, ¿verdad? Muchas veces el temor nos paraliza. El temor no nos permite seguir la voluntad de Dios. Tenemos miedo a veces del mundo, tenemos miedo de personas opuestas a nosotros o cualquier cosa, pero vemos a Moisés que aún con el temor ahí frente de él todavía obedeció la palabra de Dios. Y en verdad eso es lo que nos impresiona como número dos, la obediencia de Moisés y Aarón. Esto debe animarnos, ¿verdad? Porque eran dos hombres ya avanzados de edad, pero quienes estaban haciendo el trabajo que Dios les dio, los dos. Y esto debe animarnos, ¿verdad? Que nuestra vida, no importa joven o ya anciano, nuestra vida debe ser una vida de obediencia a Dios. Este es el punto. Y aquí, sí, Aarón y Moisés, su obediencia debe animarnos para nosotros hacer lo mismo en nuestras propias vidas hoy en día. Número 3, necesitamos también ver y resaltar la verdad de que la fuerza de Satanás, por medio del engaño aquí, trata de compararse con la fuerza de Dios, ¿verdad? Los hechiceros trataron de copiar el milagro de Aarón, pero era un intento falso. Sin embargo, ese es el tipo de trabajo que hace Satanás, ¿no? Satanás no es el verdadero Dios, pero se presenta como si lo fuera. La fuerza de Satanás a veces, tal vez, puede ser impresionante. La maldad es algo, sí, impresionante, lamentablemente hablando, pero es falso en verdad. En otras palabras, la fuerza de Satanás no se puede en verdad comparar con la de Dios. Como vimos, la culebra de Aarón devoró a las otras. El poder de Dios es superior y eso es número 4 aquí lo que queremos recordar. El poder de Dios es más grande que la fuerza opuesta a él. Y Dios siempre lo va a demostrar así y como tal. A veces diferentes cosas pueden presentarse como poderosas o las verdaderas, pero el poder de Dios siempre triunfa sobre todo lo falso y todo poder opuesto a él. Dios es mayor en su fuerza. Y esto también, como digo, debe animarnos porque estamos sirviendo al verdadero Dios. Y Dios es el Dios de poder, no cualquier otro, entre comillas, Dios, o el poder de Satanás que pretende y a veces se presenta como siendo una fuerza grande. No, Dios es superior.
Y este milagro de la culebra, ¿verdad?, que había convertido de la vara de Aarón, demuestra la superioridad del poder de Dios. Esto debe animarnos. En fin, el poder de Dios es más grande que cualquier otro poder con el cual nos enfrentamos. Así que, hermanos, estos son algunos de los puntos que sobresalen, yo creo, de esta lección. Espero que también sea algo de ánimo para ustedes en el día de hoy. Hasta pronto, vamos a dejar nuestro estudio aquí. Que el Señor les bendiga. Como siempre, gracia y paz.